La figura de Jaime Villanueva, que ahora sabemos cuyo origen comenzó con Pablo Sánchez, y el testigo del nacimiento de Villanueva en la Fiscalía de la Nación, precisamente es Luis Pacheco Mandujano, quien tuvo además un cargo en ese tiempo y vio cómo desfilaron todos estos personajes, incluyendo Gustavo Gorriti, con quien Villanueva tenía directa comunicación. Luis Pacheco, ¿en qué año fue esto? ¿Cómo se inició? ¿Y de qué manera tú alertaste a Pablo Sánchez de todo este plan que se estaba armando en esa época? Hay que regresar al año 2014. El 30 de diciembre, que es justamente el día de mi cumpleaños, se anunció que el Consejo Nacional de la Magistratura imponía la medida de suspensión del entonces fiscal Carlos Ramos Heredia por encontrarse vinculado a actos de corrupción con el presidente del gobierno regional de Ancash, recordarán ustedes, y con el clan Orellana. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal supremo más antiguo de la Junta de Fiscales Supremos debe asumir interinamente el cargo. Y en este caso, este fue Pablo Sánchez. Él asumió el 2 de enero del año 2015. Pero dado el hecho que Pablo Sánchez no se esperaba ser fiscal de la Nación, porque esto le llegó de improviso, entonces no tenía gente. Es ahí donde aparece la figura de Jaime Villanueva, por unos vínculos que Pablo Sánchez tenía, porque no hay que olvidar que él es profesor de San Marcos, Pablo Sánchez, quiero decir. Entonces, estos vínculos académicos lo conectaban con Jaime Villanueva, que es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por lo tanto también entonces subordinado de Aldo Vázquez de la Junta Nacional de Que es Justicia, vicerrector. que ahora es vicerrector porque antes era decano de la Facultad de Derecho, amigo de Juan Carlos Cortés Carcelén, el que le tomó el examen a los miembros de la Junta y que hoy es asesor. Y que después lo nombraron inmediatamente secretario general. Así es, efectivamente. Entonces era toda la cofradía. Jaime Villanueva es designado secretario general de la Fiscalía de la Nación el 4 de enero del año 2015. Y dado el hecho que yo había sido gerente central de la Escuela del Ministerio Público durante la gestión de José Antonio Peláez, y con muy buenos resultados profesionales, Pablo Sánchez, que tenía mucha consideración conmigo, me llama y me invita a trabajar nuevamente con él, con la precisión de que esto puede durar 6 meses, porque no sabemos lo que va a pasar con Carlos Ramos. Bueno, yo le manifesté y le dije, hay que reconstruir el Ministerio Público que ha sido destruido. Entonces, me puse a trabajar en el lugar donde siempre he trabajado, en el ámbito académico, en este caso como director de la Escuela del Ministerio Público. Ahí es entonces donde conozco yo a Jaime Villanueva. Jaime Villanueva no venía de la administración pública, por lo tanto no conocía la gestión pública. En consecuencia, como secretario general de la Fiscalía de la Nación, hacía desastre y medio, ¿no? Patinaba permanentemente. Pero lo que sí sabía hacer, y esto se vio reflejado inmediatamente en sus acciones, era llamar a personas para empezar a hacer conexiones. Entonces, como Pablo Sánchez empezó a convocar a personas para poder llenar diversos espacios de la Fiscalía de la Nación y formar su equipo de trabajo, se necesitaba, por recomendación del propio Jaime Villanueva y otras personas, un gerente central de imagen institucional. Entonces, él convoca a la periodista Mónica Beco. Pero ella estaba trabajando, si no me falla la memoria, en el Congreso de la República. Ahí la encontré. Pero ella le dice a Pablo Sánchez, pero no se preocupe, señor fiscal, yo conozco a la persona que va a estar ahí y yo voy a estar detrás. Y a mí me pagan de otra manera, ¿no? Lo cual sucedía, ¿eh? Hay que buscar ahí los documentos, cómo se le paga a Mónica Beco. ¿Y quién es ese periodista? Julio Navarro, que fue el periodista de Canal 7 que le hacía loas a Pedro Castillo, recordarán ustedes. Sí. Entonces Julio Navarro se queda como gerente de imagen institucional y ellos eran llevados por Jaime Villanueva, ¿no? Entonces empieza ya a cerrarse un collar alrededor de Pablo Sánchez, de lo cual ya nos empezamos a dar cuenta quienes hemos sido de planta del Ministerio Público. Y en ese ínterin, Jaime Villanueva dice, pero yo conozco a otra periodista más que se necesita
para responder mediáticamente a los ataques del fujimorismo, porque el fujimorismo estaba atacando a Pablo Sánchez en ese momento. Había pues estas pugnas, enfrentamiento. ¿no? Este enfrentamiento. ¿Quién es ese periodista o esa periodista? Fue Paola Ugas. Entonces, y llega Paola Ugas. Y yo la vi. Además, ahí están las fotografías donde ella se toma la foto. Posa con Pablo Sánchez. Así es. Su socio. Le encanta el Pedro figuretismo, Salinas, ¿no? Nunca son asesores bajo perfil. Siempre tienen que mostrarse, hacer vivos. Y es por ella y Jaime Villanueva que entra en el escenario Gustavo Gorriti. Entonces, yo que tenía que coordinar y tenía que despachar permanentemente con Pablo Sánchez por diversas actividades, lo vi más de una vez a Gustavo Gorriti esperando en la antesala del despacho de la Fiscalía de la Nación. Cada vez que yo tuve oportunidad de conversar con Pablo Sánchez, yo le dije, doctor, tenga cuidado porque esta gente son peligrosos. Estos no vienen aquí porque quieran apoyar el levantamiento de la institucionalidad, vienen para otras cosas. Y me dijo, no, estamos evaluando. Pero ahí nada más salió Hamilton Castro denunciando que Gustavo Gorriti le había grabado en una conversación que tuvimos. Y el pretexto absurdo de Gustavo Gorriti fue, bueno, yo tenía mi iPad y no se activó. Y se activó. Se activó, claro. Y le grabé, ¿no? Así dijo, sí. Entonces, Jaime, y lo hizo renunciar a Hamilton Castro. No, hay dos comentarios que yo quiero hacer sobre todo lo que has contado. Primero, cómo se ve claramente que se buscan entre ellos. Así es. Es decir, son una argolla que se ofrecen unos a otros puestos de trabajo, de influencia en lugares claves, en instituciones importantes y claves, y cómo mienten con facilidad para tratar de desvincularse unos de otros, ¿no? Porque todo esto que has comentado no es simplemente una coincidencia, es evidentemente coordinado y buscado. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro a la población, ¿no? Estamos ante un grupo que eso sí que es, en el fondo, una organización criminal. Por supuesto. Es una organización criminal. Que no quepa la menor duda. Por eso hoy estamos armando el cuadro completo. O sea, que no te cuenten, Rafael, ni a nadie que nos está viendo y al país completo, una parte de este cuadro, un pedazo de esta pintura. Te muestran el brazo, el tórax, el ombligo, pero muestra todo, la cabeza, desde el origen de cómo comenzó esto. Exactamente. Y quiero preguntarte, Jaime Villanueva empezó a trabajar y ¿en qué momento conoce a Patricia Benavides, que en ese momento era fiscal? Patricia Benavides era fiscal adjunta suprema titular que trabajaba con Pedro Chávarri. Pedro Chávarri había sido enviado a la congeladora del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando Pablo Sánchez asume el interinato de la Fiscalía de la Nación, entonces lo llama Pedro Chávarri para reconstruir. Ellos eran muy amigos, muy amigos, había una muy buena relación. Pero se empieza a agrietar justamente por el ingreso de toda esta gente. Claro. ¿No? Que ellos empiezan a tejer intrigas, mentiras, falsedades y empiezan contra a llevar... Chávarri. Contra los dos. O sea, esta es la de... me ha dicho Chávarri tal cosa, le decía Pablo Sánchez. Si iba donde Chávarri, Pablo Sánchez me ha dicho tal cosa. Entonces, iban rompiendo. Exactamente. Para dividir. ¿No? Entonces, un par de veces Pablo Sánchez me comentó y me dijo... Gonzalo, porque así es como lo llamaban, Gonzalo está hablando mal de mí. Yo lo dudo mucho, ustedes son amigos. No, así me han traído las noticias. Yo le dije que esta gente era peligrosa. No me hizo caso y bueno, yo ya no soporté más y renuncié en julio del año 2015, porque ya era, la presencia de esta gente era imparable. Así que entonces es ahí más o menos en ese tránsito donde Jaime Villanueva, que no ataba ni desataba en la Secretaría General, pasa a ocupar mi puesto, ¿no? Pablo Sánchez, tengo entendido, dice, bueno, tu perfil es un perfil académico porque eres filósofo, ¿no? Ocupa el puesto. Ocupa el puesto que ha dejado Luis Pacheco, que es la dirección de la Escuela del Ministerio Público. Y se quedó ahí, se quedó hasta el final, hasta cuando Pablo Sánchez lo bota de la Fiscalía de la Nación porque le descubren la traición, ¿no? Entonces, ahí es donde conoce a Patricia Benavides y ella, bueno, era una chica que transitaba entre el piso 9, 10 y 11, donde está la Escuela del Ministerio Público, y participaba en las actividades académicas. De hecho, yo muchas veces he coordinado con ella varias cosas y me comentaron ya que se habían hecho pues amigos íntimos
y dado el hecho de que Jaime Villanueva se metía, porque a este le gustaba meterse en todo. Claro, buscaba conexiones, como dijiste antes. Exacto, se mete en el equipo Lavallato para financiar los viajes al Brasil, se hace amigo de Rafael Vela y de Domingo Pérez. Ya estaba todo armado, porque entraba Gorriti, entraba Mónica Becco, Paola Ugaz, Julio Navarro, es decir, toda la mazamorra estaba ahí perfectamente alineada. Y entonces... Y la conferencia de prensa de Gorriti, que él arma para Domingo Pérez y Rafael Vela. Eso ya fue en 2018. En la que los espera. Claro. Donde él dirige, más bien. Él dirige a todos los periodistas que ingresamos a la conferencia. Ya, pero eso fue en enero del 2019. Esto que te estoy contando es a partir de julio del 2015 para adelante, cuando se empieza a establecer las relaciones con los fiscales héroes, y entra Patricia Benavides en este escenario. Ahora, Patricia Benavides también estaba apoyando toda la cúpula que defenestraba a Chávarri. Ella defendía a Vizcarra. Perdóname la interrupción. Mira, yo quería decir una cosa. Antes he dicho que no sé, acusación o pretendida acusación que han armado me parece, por supuesto, una cosa especialmente armada, sin fundamento. Pero eso no quiere decir que yo tenga, por la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, digamos, un concepto de que es una figura de primera línea, de insospechada de nada y además de mucha inteligencia. No. Mira, en general, en el Perú estamos en manos de mediocres. Hay que sospechar de todos. Estamos en manos de mediocres. En el gobierno, en la mayor parte de los miembros del Congreso, en las instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial, con excepciones, por supuesto. Así es. Pero, por ejemplo, solo una persona con muy poca capacidad intelectual puede cometer la barbaridad que ha cometido, y con esto no estoy defendiendo a la mediocre que tenemos de presidente de la República tampoco. Pero por supuesto. Pero la acusación que ha hecho Patricia Benavides en represalia, por las razones que fuera, digamos, pareciera. Ya habían abierto investigación, cosa que fue una tontería. Gracias. Un presidente de la República tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución, es decir, de mantener o de restituir el orden. Entonces, la fuerza del orden actúa constitucionalmente en contra de los que ejercen violencia. Si hay consecuencia de muertos o heridos, es consecuencia de los violentistas, no de los quienes están obligados a imponer el orden. Ellos sabían a lo que estaban yendo. Por supuesto. Aquí no ha habido la orden de que vayan a matarlos a ellos. Pero, Lucho, hemos estado en marchas. ¿Cuántas marchas hemos estado? Incluso yo también he convocado. ¿A qué hora? Y mi madre, que antes de irme a mi casa, me decía, hija, cuídate, que Dios te bendiga. Porque solo Dios. Yo también pero tampoco estás exento que te pase algo. Es no, la calle, mi amor, es la calle. ¿Quién te va a dar algún tipo de garantía? No, perdóname. Nadie. Y además, peor si te enfrentas con la policía, que es lo que hacían. Porque en este caso si te vas diferente. a la policía ya es otra cosa. Claro, si vas a incendiar locales públicos, por supuesto. Si vas a tomar aeropuertos, si vas a lanzar cócteles Molotov, por el amor de Dios. Dinamitar locales de ministerio público. Incendiar fiscalías. Y de eso ya se olvidaron. Yo fui pacíficamente y me lanzaron 3 bombas en la cabeza y terminé en la clínica. Y me intoxiqué. Pero eso es un ataque directo, obviamente. A mí, al que tenía la mochila de Willax para dejar de transmitir al país, que había más de 100.000 personas y éramos el único canal en ese momento. Pero eso es distinto. Acá no hay prueba alguna de que salieron a matar indiscriminadamente a la gente como quieren hacer creer. Aparte de eso, que hay aquí una especie de reacción absurda. Pero fíjate cómo esta señora fiscal de la Nación de la que estamos hablando, teniendo el frente que tiene de los caviares que lógicamente la quieren quitar, se abre otro frente con el Poder Ejecutivo haciendo una acusación que no tiene pies ni cabeza. Y haciéndole el favor a los caviares que se quieren tumbar a que Dina también Boluarte. quieren tumbarse a Dina Boluarte. Es decir, por eso digo, estamos en manos de incapaces, lamentablemente, de mediocres en puestos importantes en las instituciones y en el gobierno, y por otro lado tenemos a un grupo de gente que felizmente ya tiene un nombre para ¿cómo se llama? Referirnos a ellos globalmente, los caviares, ¿no? La organización Caviar, que está
procurando recuperar El control. y por tanto enfrentando a toda la institucionalidad del Bueno, a la país. caviarada le interesa tener un gobierno de la zoocracia, ¿no? O sea, mientras Claro. más mediocres, mientras más estúpidos sean, muchísimo mejor, porque Por el control supuesto, es más, por más supuesto. certero. La por pregunta supuesto. además es por el otro personaje, la figura de Harvey Colchado, el coronel que fue ascendiendo desde que era alférez, trabajando incluso en el tema de tipear las escuchas cuando se introdujeron los micrófonos Jaime a Colchado, la embajada de Japón, cuando ocurrió el secuestro y la toma de rehenes. Él lo único que hizo fue tipear las escuchas que llegaban y en esta clínica que controlaba en ese momento el corrupto, hoy encarcelado Vladimiro Montesinos. Nada más. Harvey Colchado ni siquiera estuvo en el equipo de la DIRCOTE que estuvo en esta casa. Partamos pantalla a nuestro editor para que muestre esta casa que está al costado de la Embajada de Corea, en donde sí estuvieron los hombres de inteligencia. Uno de ellos, recuerdo, además, porque él ya lo ha contado, es el actual jefe de DIRCOTE, el coronel Mazanguamán, que estuvo allí e introdujo la Biblia para que puedan colocarse los micrófonos. Colchado, cuando era alférez, no solo enjuició al Estado para que lo ascendieran por haber estado tipeando en una clínica, en un baño. Tremendo médico. no solo eso. Pero, porque ahora también pautear videos dices que diriges películas, ¿no? Es algo parecido. Mira, yo a Harvey Tipear audios ahora es dirigir una operación. Y ese equipo, quiero decirte, Rafa, para escucharte a ti, sí. tu análisis y también del Luchito, ese equipo es verdaderamente un equipo. Ese equipo sí era de gente inteligente, de policías anónimos, de gente que nunca ocupó titulares, ni portadas, ni demandó al Estado para nada. Siguen combatiendo el terrorismo, siguen en el BRAEN, han estado en Guanta para poder armar la antesala y desproteger al país. Y eso es lo que ahora Colchado es el máximo héroe. Yo no entiendo ahora cómo definen a Colchado después que lo atacaron y dijeron que él, por culpa de eso, se suicidó Alan García. Ahora es el héroe, porque él es el cerebro de este operativo. Eso es y lo legaliza afín, Marita Barreto, ¿no? es afín a todo ese grupo. Así es. Yo me di cuenta quién era este señor, a pesar de las loas que ya le hacían en ese momento, cuando, no recuerdo con ocasión de que hay una reunión de la Comisión de Defensa y de Orden Interno en el Congreso de la República, y es citado, entre otros, el ministro del Interior, que va acompañado de Harvey Colchado y de alguien más. Y cuando el señor Juan Jorge del Castillo hace una pregunta sobre el tema, el otro se le enfrenta, ¿te acuerdas? Sí, La comisión. No, que se levantó y le dijo, ¿quiere que me saque el saco? esto? chaleco. Pongamos el video, Sí, apartamos pantalla. O sea, enfrentando y recordando. respetuosamente, porque tú pueden discrepar del congresista que fue, pero esa actitud de... Callejonera, ¿no? Exactamente, de callejón, yo inmediatamente dije, ese señor no vale nada para mí, absolutamente. No, Bueno, es la fama que le hacen algunos. que lo que pasa es que aquí en el Perú se crean héroes. Sí, pues. Inti Bryan, héroes. Claro. Este fulano Colchado, héroe. Pero este... Hugo Blanco, esto de la película. El no, otro, Rafael Vela, José Domingo, héroe. Pero hay que recordar que los héroes tienen sus conexiones corruptas. Por ejemplo, Colchado, esposo de la fiscal Marcelita Gutiérrez, que es el que le va a investigar a Martín Vizcarra. Exacto. O sea, el héroe de Martín Vizcarra es el esposo de la fiscal que lo va a investigar. Eso por un lado. Por otro lado, Así es. la así es. esposa. Vamos a despejer aquí la red. La Así esposa del fiscal, perdón, del juez Chávez Tamariz, Luz Tajire, es subordinada laboral de Rafael Vela Barba. O sea, Rafael Vela Barba le daba la indicación con seguridad, dile a tu esposo que me saque fundada tal cosa, y lógicamente ella, que duerme en la misma cama con el juez saca la resolución. No me vas a decir que en su casa nadie conversa, que en su lecho nadie habla de sus casos. Además, de sus dineros. Decirlo, es un conflicto de interés. Pero por supuesto, hay que explicitarlo. Una cuando no lo honesta, dices, ¿qué significa? Exactamente. Y en pantalla, con programa propio. Una ¿no? persona honesta y recta
dice, oiga, yo no puedo hacer esto, o ocupar este cargo, o realizar esta función, porque tengo esta dificultad. O sea, no es porque... La ley lo dice, el juez debe inhibirse cuando tiene un conflicto de... Un detalle más, chicos, que también se habló esta semana de manera burda y falsa. Se dijo además que la fiscal Patricia Benavides era la responsable de ninguna acusación contra Pedro Castillo y eso no es verdad. ¿Se acuerdan del caso gravísimo que yo descubrí, porque es mi tema de investigación y que después otros también tuvieron acceso a la tesis porque a ellos sí le entregaron, a mí no, porque Acuña jamás me va a entregar nada, ni una gelatina? Entonces, cuando descubrimos que él tenía maestría en psicología educativa, o sea, Castillo habla inglés o alemán o francés, porque solo así puede ser magíster. No solo él, su esposa y también la conocida como segunda dama que fue viceministra de poblaciones vulnerables de su gobierno, que era su amiga íntima, personal. El tema no es solamente eso, sino que nunca hubo acusación contra la Universidad César Vallejo. Nunca hubo acusación contra César Acuña. Al Estado se le estafó por más de 10 años pagándole el triple del sueldo a Pedro Castillo siendo maestro y nunca hubo caso acá. Segundo, ¿a qué hora la universidad nos va a explicar cómo se le dio el título de magíster a Castillo? ¿A qué hora la SUNEDU hace un proceso contra Lavallejo por falsedad genérica, por estafa, por documentos falsos? No solo eso. La misma Taquire fue la fiscal que archivó el caso de presunto plagio de Pedro Castillo en la tesis, que demostramos que era plagiada de otros autores y que tenía relación con un secretario general de Alianza para el Progreso, cuando en ese momento Acuña iba y le besaba los pies a Castillo. Era la misma. Y nadie dice nada. Amigo, yo estoy aquí al lado de dos bibliotecas. Me impresiona la memoria que tienen ustedes. Yo felizmente no tengo tanta memoria, pues si no, no podría vivir de la angustia y de Gracias por decirnos que no tenemos vida. De verdad lo felicito porque efectivamente recuerdo las cosas cuando las mencionan, pero no lo tenía todo presente y con la exactitud con la que lo están ustedes recordando. Es increíble. Bueno, la caviarada ha dicho que Patricia Benavides se subió a un coche que no le pertenecía porque quien abrió la investigación contra Pedro Castillo fue ¿Y quién nombró el equipo? Pablo Sánchez. Pero un ratito, esa fue una de 9 carpetas. No, hay 20. ¿No? Y de ahí vinieron 40 más. Así es. ¿Y quién fue la autora? Fue Patricia Benavides. ¿Quién creó el equipo? Eso hay que Exactamente. ¿Y quién se enfrentó políticamente y legalmente cuando se abrió la denuncia contra Castillo, que nadie lo quería hacer? Así es. Zoraida Ábalos nunca lo hizo a Vizcarra, nunca lo hizo a Castillo. Fue Patricia Benavides. Fue ella. Así es. Y esto, pero yo Y también hay que decirlo también. me sumo a lo que ha dicho Rafael. Nosotros debemos defender ante todo la institucionalidad, porque si Patricia Benavides efectivamente está vinculada a alguna de estas cuchipandas de su asesor, tendrá que responder. Así es. Pero tenemos que defender la institucionalidad de que ésta caiga en manos del caviarismo, porque toda esta guerra está desatada. Y contar los hechos completos. Así es, efectivamente. Entonces yo veo, por ejemplo, el día viernes, el señor César Hildebrand saca una portada en su pasquín, donde sale Patricia Benavides tras las rejas y dice fiscal delincuente. Yo no lo vi a César Hildebrand haciendo lo mismo con Pedro Castillo, a quien le hizo una entrevista complaciente, por ejemplo. O sea, periodistas con razón piden yape. Entrevistas no complacientes, vergonzosas. En un periodista con la experiencia de César Hildebrand, era una entrevista verdaderamente vergonzosa. Totalmente. Es una lástima porque lo que ha representado César Hildebrand en otro momento dejó de existir definitivamente, ¿no? Bueno, y por eso ahora yapean, pues. Por eso ahora yapean. No sé si tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. No, solamente un comentario. Ay, se me fue la idea. Eso me pasa Mientras a veces. vas recordando, yo voy a hablar de una red. Perdóname. Otra red. Ya me acordé. Es bien importante también el papel de los medios de comunicación y de las personas que hacen, que califican, juzgan sin tener la atribución y sin tener todos los datos. No hay pruebas. Delincuente. No hay pruebas. A ver, la conversación entre personas, por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, mejor dicho, está confirmado que Villanueva se reúne con determinados congresistas. Bueno, un coordinador parlamentario, además. Es más, pueden incluso hablar del tema de la posible acusación contra la fiscal. Por supuesto, porque es el escenario político. Exactamente, hasta ahí no hay ningún. Lo que estaría mal
y eso es lo que hay que demostrar. El canje. Exactamente. A cambio de que tú no me acuses, yo exonero a esto. O sea, la prebenda. Exacto. Ese es el delito en todo caso. Esa es la irregularidad. Así es. Las irregularidades no son las conversaciones entre funcionarios o entre un funcionario y un congresista, esas cosas. O sea, la prensa tiene que entender que no se puede acusar a la gente de supuestos delitos solo por el hecho de que se han reunido dos personas. Lo que hay es que demostrar efectivamente el intercambio de favores, ¿no? O bueno, las prebendas que se ofrezcan o se realicen. Yo tengo una tesis a propósito de lo que tú dices, si me permites, Claudia. Todo esto definitivamente se venía maquinando de antes, pero se precipitó a raíz de dos hechos concretos, creo yo. Uno, la suspensión a Rafael Vela Barba, que no la ha hecho la fiscal de la Nación, sino el jefe de la Autoridad Nacional de Control, que es autónomo, y que fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Eso les ha reventado. Y que no nació con Patricia Benavides, para nada. Ella no lo llevó. Dos, la acusación contra Vizcarra pidiéndole la fiscalía 15 años de cárcel y el pago de una reparación millonaria por el tema del hospital. Entonces, ¿qué pasa? Si se va Rafael Vela, que ya se fue, tiene que hacer entrega del cargo, y eso implica entregar todo a su suplente, a su cambio. Y dentro del entregar todo está el acuerdo de colaboración. Entonces, sacando el acuerdo de colaboración, quedan al descubierto. Y eso no lo podían permitir. Odebrecht no lo puede permitir. Por lo tanto, la llamada telefónica y destapa toda esta situación de la guerra contra la fiscal de la Nación para evitar que salga el acuerdo de colaboración. O sea, estamos otra vez en una situación donde los titiriteros son Odebrecht por un lado, vinculado con el dueño de todos los medios de comunicación del Perú, que son los Graña Miró Quesada, a través del Grupo El Comercio. Socios de Odebrecht. Socios de Odebrecht, que son los que sacan con Chela Villasís las noticias en primera plana y como si fuera consecuencia de una investigación, cuando en realidad Vela Barba es el que le filtra absolutamente todo. Te da un papel y ese papel... de las razones por las que han suspendido a Vela Barba. Así es, efectivamente. Rafael, le dan un papel y ese papel lo replica y lo multiplica, ¿no? Y un añadido, Jaime Villanueva, que es quien trabajó con el gobierno de Pedro Castillo, trabajó con Anaí Durán, trabajó en el Ministerio de Justicia pareja del con terrorista Félix Chero, y que tiene un corazón marcadamente socialista, estaba definitivamente jugando su agenda propia en esta situación. Y ojo que Félix Chero involucrado en el tema de los asesores en la sombra, que también está involucrado Villanueva, porque trabajar con el ministro de Justicia, que le abrió la puerta a toda la ilegalidad para que Pedro Castillo bailara en la impunidad, era su asesor principal Villanueva. Eso no lo cuenta. Cuando uno lee la resolución del juez Chávez Tamariz, dice que el asesor Jaime Villanueva Barreto se reunía con los congresistas para ofrecerles el archivamiento de sus casos, evidentemente en representación de la fiscal de la Nación. ¿Cuál es la evidencia? ¿Por qué el juez Chávez Tamariz dice evidente? ¿Cuál es la evidencia? Y les pregunto a ustedes dos, si los casos que Villanueva tenía como ya saldos suyos, como antecedentes suyos, venían desde Pedro Castillo y antes de eso, de Odebrecht, por supuesto que tenía que hablar con los congresistas ahora que era asesor de la Fiscalía. Y tendría que hablar de otros anticuchos desde el gobierno de Pedro Castillo que no sabemos cuáles son. Y no estamos defendiendo a Villanueva. No estamos ninguno defendiendo a Villanueva. Estamos diciendo la verdad. Hemos hablado de cómo ingresó y cómo formó parte de este grupo de intereses, digamos, ¿no? Pero efectivamente, el juez Tamariz... Chávez Tamariz. Sí, lo que no puede ser es decir, sustentar una resolución diciendo, donde es evidente que actuaba en nombre de la fiscalía. ¿Cómo que en nombre de? ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? Mañana voy a Lima Marina Club y pido un whisky de 3.000 soles en tu nombre. Por ejemplo, por supuesto. Y saquen la evidencia. Un chat. Y evidentemente... Al administrador del bar. ¿Por qué? Porque el señor Rey estuvo el día anterior en el programa. Conmigo. Y evidentemente Rafael Rey le autorizó a consumir en su nombre. Es así. Ahí tienes otro caso de mediocridad judicial. Pero hay que hablar más de este caso. Que se gesta bajo sábanas. Tiene más. Perdón, bajo sábanas. Además, efectivamente. En el hecho.
Gracias, Rafael Reyes, gracias, Luis No, a Pacheco ti. Mandujano, conductor de nuestro canal. Rafa, que además es nuestro engreído, el sex symbol de la política de los 80s. Pero es gracioso porque todo tiene que ver y aquí hablamos con la verdad. Así que aquí no hay ningún Es el tipo... canal de la verdad, ¿no? Ese canal. Porque, ¿sabes qué? No tenemos ninguna atadura, ni Es que política, ni fanatismo, es que ese es el tema. ni tampoco contubernio económico con nadie. Gracias a Dios. Ni mermelada del Estado ni yapes tampoco, ¿no? Vamos a una pausa Pobre comercial. gente, no pide. No yapean, pues yapeen 5 soles. O yapean. Si no me voy a Huila, dice. Con mi perrito, con mi perrito. Increíble. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con Carlos Caro y mucho más porque faltan más datos. El agente especial, los encubrimientos, las medias verdades, la red que falta aquí hablar porque también tiene que ver con Junín, por supuesto. Y ahora los serronistas también están de acuerdo con los caviares. Increíble, un Oye, milagro. Qué pena que no hemos hablado, pero ya no importa, para otra ocasión será, del indulto a Fujimori. O sea, mejor dicho, de la libertad que le corresponde a Fujimori. Pero bueno. Así es, lindos tus lentes. Vamos a una pausa comercial.